El viento de las montañas de Etria en Oaxaca llevaba consigo el aroma de pinos antiguos y tierra mojada. Era noviembre de 2003 y la noche caía rápido sobre esas cumbres, tiñendo el cielo de naranjas y morados que desaparecían en la oscuridad. Doctora Valeria Mendoza, de 38 años, caminaba entre las rocas volcánicas negras que caracterizaban ese territorio remoto, su linterna cortando la penumbra como una espada de luz. Sus botas gastadas crujían contra la grava, sus manos enguantadas sujetaban firmemente los instrumentos de medición que había estado calibrando durante meses. En su mochila de lona destenida, junto a notas científicas y mapas topográficos, llevaba algo que ningún colega de la Universidad Nacional Autónoma de México hubiese creído posible: datos de anomalías electromagnéticas que no tenían explicación en ningún libro de física conocido. Valeria había llegado a esas montañas hace casi un año, después de que sus propias investigaciones sobre campos de energía anómala la llevaran a este lugar olvidado. Sus colegas en la capital la consideraban una soñadora, una científica que había perdido su camino académico, pero ella sabía la verdad. Algo extraordinario sucedía en esas alturas, algo que cambiaría todo lo que la humanidad entendía sobre la realidad misma. Mientras descendía por una pendiente cubierta de musgo y vegetación selvática, los instrumentos en su mochila comenzaron a emitir un suave zumbido. Fue entonces cuando vio la luz. Si estás viendo esto desde cualquier lugar de México o del mundo, te pido que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas el resto de esta historia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Ahora, continuemos con lo que Valeria estaba a punto de descubrir. No era una luz ordinaria. Emanaba de una grieta en la roca, como si el tiempo mismo hubiera dejado una cicatriz visible en ese lugar. La luz era azulada, pulsante, con un ritmo que parecía casi orgánico, como el latido de un corazón de otro mundo. Valeria se acercó lentamente, su adrenalina nublando su habitual sensatez científica. Los instrumentos zumbaban cada vez más fuerte. Sacó su cámara de infrarrojos, sus manos temblando ligeramente, y documentó lo que sus ojos apenas podían comprender. La grieta medía aproximadamente 2 metros de altura, y la luz que emanaba de ella creaba un espacio distorsionado, como si el aire mismo se estuviera doblando. Fue en ese momento cuando escuchó la voz. ¿Hay alguien ahí? La voz provenía del otro lado, pero no era una voz humana ordinaria. Era profunda, resonante, como si viajara a través de capas de realidad. ¿Me escuchas del otro lado? Valeria cayó de rodillas, su equipamiento dispersándose alrededor de ella. Esto no era posible. Esto no podía ser posible. Pero sus instrumentos confirmaban que la grieta era real, que las mediciones eran precisas, que algo genuinamente inexplicable estaba sucediendo. Respiró profundamente, recordando su entrenamiento científico, la importancia de observar sin prejuicios. Sí, respondió, su voz firme a pesar del miedo que le recorría la columna vertebral. Soy la doctora Valeria Mendoza. Soy científica. ¿Quién eres? La luz pulsó una vez más, intensamente, y luego una figura comenzó a materializarse del otro lado. Era un hombre de aproximadamente 40 años, con rasgos que parecían indígenas mexicanos. Llevaba ropa que parecía de algodón tosco, pero sus ojos brillaban con una inteligencia ancestral. Se llamaba Adrián y provenía de 1847, exactamente 156 años en el pasado. Lo que Valeria no sabía en ese momento era que aquel primer encuentro, esa noche de noviembre bajo las estrellas de Oaxaca, sería el comienzo de una historia que la transformaría por completo, que le haría cuestionarse
todo lo que creía saber sobre el amor, el tiempo y la naturaleza misma de la realidad. El portal de Etria no era simplemente una anomalía científica. Era una puerta que se abría solo para aquellos cuyo destino estaba entrelazado con otro en el tiempo, y Valeria y Adrián eran exactamente ese tipo de almas. Pasaron las horas. Valeria y Adrián hablaron a través de la grieta luminosa, comunicándose con una facilidad que debería haber sido imposible. Valeria, la mujer moderna del siglo XXI, conocía la tecnología, la medicina contemporánea, los avances científicos. Adrián, el hombre del siglo XIX, conocía las historias de su pueblo, las leyendas de sus antepasados, el conocimiento que la civilización moderna había olvidado. Se contaron sus vidas, sus sueños, sus desilusiones. Valeria habló de cómo había dedicado su existencia a la ciencia, sacrificando amistades, relaciones y una vida familiar normal por perseguir la verdad. Adrián compartió cómo en su tiempo era considerado un visionario, pero también un paria, alguien que hablaba de cosas que sus contemporáneos no podían entender. Cuando finalmente amaneció y la luz del portal comenzó a desvanecerse con los primeros rayos del sol, Valeria supo que algo fundamental había cambiado en su interior. No era solo fascinación científica, era algo más profundo, más peligroso, más hermoso. Era el comienzo del amor en su forma más pura, el amor por alguien cuya existencia desafiaba todas las leyes conocidas de la física, alguien de un tiempo diferente, alguien que le hablaba directamente al alma. Valeria pasó las siguientes semanas en un estado de obsesión controlada. Regresaba a la grieta cada noche, documentando, midiendo, intentando entender los mecanismos detrás del portal. Sus colegas en la universidad comenzaron a preocuparse. Dejó de responder emails, faltó a reuniones académicas, vendió algunas de sus posesiones para financiar su investigación privada. Pero ella sabía que esto era importante, que no podía permitirse perder esta oportunidad. Cada noche, Adrián estaba allí, esperándola. En su lado del portal, en 1847, era de día. Valeria comprendió eventualmente que el portal no solo conectaba dos lugares, sino dos momentos en el tiempo que, de alguna manera cósmica, coincidían en ese punto específico de las montañas. Adrián le contó sobre su tiempo, la guerra entre México y Estados Unidos, que estaba en su apogeo, la pobreza de su pueblo, cómo él trabajaba como curandero tradicional, manteniendo vivas las antiguas enseñanzas de sus antepasados. Valeria le habló del mundo moderno, Internet, televisión, medicina avanzada, el viaje espacial. Adrián escuchaba con una mezcla de asombro y escepticismo. Para él, las historias de Valeria parecían leyendas, mitos. Pero luego ella comenzó a mostrarle cosas a través del portal. Fotografías digitales en su computadora portátil, libros científicos, videos grabados en su teléfono celular. La tecnología del futuro fascinaba a Adrián de una manera que Valeria nunca había anticipado. Fue durante la tercera semana cuando sus conversaciones tomaron un giro más profundo. Adrián preguntó sobre la vida personal de Valeria, sobre si había alguien importante en su vida. Valeria, normalmente tan controlada, tan enfocada en los hechos y la lógica, encontró sus defensas colapsando. Habló de su soledad, de los hombres que había conocido, pero que nunca la entendían realmente, que no podían acompañarla en sus búsquedas intelectuales y espirituales. Adrián, a su vez, reveló que había pasado la mayor parte de su vida en el celibato, dedicado a su trabajo como curandero, sin permitirse la vulnerabilidad del amor, porque su pueblo lo necesitaba. Quizás, dijo Adrián una noche, su voz apenas audible a través del portal luminoso, el universo nos trajo aquí exactamente para este momento.
para mostrarnos que el amor verdadero no conoce fronteras, ni siquiera las del tiempo. Valeria sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas, algo que no había permitido que sucediera en años. Supo en ese instante que estaba cayendo profundamente en amor con un hombre que existía en otro siglo, con alguien que técnicamente no debería existir en su realidad. Pero la física cuántica que ella había estudiado toda su vida le había enseñado que las probabilidades son extrañas, que la realidad es mucho más maleable y misteriosa de lo que creemos. Si dos partículas podían estar entrelazadas a través del espacio, ¿por qué no podían dos almas estar entrelazadas a través del tiempo? La cuarta semana fue cuando todo comenzó a complicarse. Valeria recibió una visita inesperada en su campamento improvisado en las montañas. Era Dr. Roberto Camacho, el director del Departamento de Física de la universidad, acompañado por dos agentes de una agencia gubernamental que Valeria no reconoció inmediatamente. Habían venido porque sus llamadas bancarias habían levantado sospechas, ingentes cantidades de dinero siendo transferidas a proveedores de equipamiento científico sofisticado, el tipo de tecnología que normalmente requería aprobación gubernamental. «Doctora Mendoza», dijo el doctor Camacho, su tono mezcla de preocupación y decepción. «Necesitamos saber exactamente qué está investigando aquí». Sus colegas estaban preocupados por su desaparición de la universidad, así que contacté a estas personas. Son del Instituto Nacional de Seguridad Física. Valeria se enfrentó a una encrucijada. Podía decirles la verdad, pero sabía que nadie le creería. O peor aún, la creerían, y entonces el portal sería confiscado, estudiado, posiblemente destruido por el intento de los gobiernos de comprenderlo y controlarlo. Decidió mentir, algo que no era natural para ella. Les dijo que estaba investigando anomalías electromagnéticas que podrían tener aplicaciones militares, que necesitaba más tiempo para desarrollar sus hallazgos antes de hacer cualquier presentación formal. Los agentes no parecieron completamente satisfechos, pero el doctor Camacho, quien había sido su mentor años atrás, intercedió por ella. La conocía lo suficientemente bien para saber que cuando ella hablaba de ciencia, siempre había un grano de verdad en sus palabras, incluso si estuviera ocultando el cuadro completo. Le dieron un ultimátum: 2 semanas para producir resultados tangibles, o habría investigaciones más profundas. Esa noche, cuando Valeria llegó al portal, se derrumbó emocionalmente frente a Adrián. Le contó todo lo que había sucedido, sus temores sobre ser separada de él, la posibilidad de que el portal fuera descubierto y destruido. Adrián escuchó con paciencia, su rostro reflejando una preocupación que trascendía la barrera del tiempo. «En mi tiempo», dijo Adrián lentamente, «tenemos una leyenda. Dice que cuando 2 almas están destinadas a encontrarse, el universo creará caminos para ellas, incluso si esos caminos atraviesan lo imposible. Pero también dice que tales encuentros siempre tienen un precio. Las fuerzas que mantienen el orden natural resisten cuando ese orden es desafiado». «¿Qué significa eso?», preguntó Valeria, aunque temía que ya conocía la respuesta. «Significa que debemos decidir qué estamos dispuestos a sacrificar por esto», respondió Adrián, «porque no creo que podamos tener ambas cosas, nuestra vida en nuestros respectivos tiempos y este amor que hemos encontrado». Las 2 semanas que siguieron fueron las más intensas de la vida de Valeria. Durante el día, trabajaba frenéticamente en documentar un proyecto de investigación falso que pudiera satisfacer a los agentes gubernamentales. Durante las noches, pasaba cada momento posible con Adrián a través del portal, sabiendo que cada encuentro podría ser el último. Hablaban de planes imposibles,
¿Podría Valeria atravesar el portal? ¿Podría Adrián? ¿Qué sucedería si lo intentaban? Valeria calculaba, medía, intentaba encontrar en sus ecuaciones alguna pista sobre cómo mantener el portal abierto o cómo transferir materia a través de él. Un descubrimiento crucial llegó cuando Valeria se dio cuenta de que el portal respondía a la emoción. Cuando su amor por Adrián era más profundo, cuando sus sentimientos alcanzaban su punto máximo, la luz del portal se hacía más brillante, más estable. Fue como si la energía del amor, ese fenómeno que la ciencia aún no podía cuantificar completamente, fuera lo que alimentaba la apertura del portal. Valeria comenzó a teorizar. Si el portal existía porque sus almas estaban destinadas a encontrarse, si el amor era el combustible que lo mantenía abierto, entonces quizás había una manera, no de transferir materia, sino de transferir conciencia. De alguna manera, ella tendría que encontrar un método para que su esencia, su alma, su conciencia, pudiera cruzar al otro lado y encontrar un cuerpo en el tiempo de Adrián. Fue una idea loca, completamente especulativa, basada en una mezcla de física cuántica y creencias espirituales que normalmente ella habría rechazado como pseudociencia. Pero el amor tiene una forma de hacer que incluso los científicos más racionales crean en lo imposible. El día en que Valeria tenía que presentar sus hallazgos al doctor Camacho y los agentes gubernamentales, ella hizo algo que nunca pensó que haría. Llevó a Adrián a través de la brecha del portal. No físicamente, no todavía, pero lo hizo visible. A través de una serie de espejos estratégicamente colocados y su computadora portátil, logró proyectar la imagen de Adrián en una pantalla visible para los visitantes del campamento. Les presento a una inteligencia artificial basada en un algoritmo conversacional altamente avanzado, anunció Valeria con la seguridad de un científico experimentado. He estado desarrollando un sistema que permite comunicación simulada con una entidad digital que puede responder preguntas complejas sobre fenómenos físicos anómalos. Los agentes quedaron perplejos. Adrián, actuando según las instrucciones que Valeria le había dado, comenzó a responder preguntas sobre física de una manera que sonaba creíble, aunque ocasionalmente con perspectivas ligeramente diferentes que Adrián justificaba como aproximaciones alternativas a modelos convencionales. El doctor Camacho, sin embargo, no pareció completamente convencido. Pero los agentes gubernamentales, impresionados por la tecnología aparente, decidieron que los hallazgos de Valeria valían la pena investigar más a fondo. Le otorgaron un financiamiento adicional de 6 meses y un equipo de asistentes para ayudarla a desarrollar su proyecto. Esa noche, cuando finalmente quedó sola con Adrián, Valeria le explicó lo que había hecho. «Acabas de mentir a tu gobierno para protegerme», observó Adrián, su expresión una mezcla de admiración y preocupación. «Acababa de arriesgar mi carrera científica», respondió Valeria. «Quizás mi libertad, pero valió la pena por ti, valió la pena por nosotros». Fue en ese momento cuando Adrián reveló algo que había estado guardando en secreto. En su tiempo, en 1847, también había recibido visitas. Sacerdotes católicos de la ciudad más cercana que habían oído historias de sus encuentros a través del portal. Lo habían interrogado, lo habían amenazado, lo habían acusado de brujería. Pero él había resistido, protegiéndola, manteniéndose en silencio sobre los detalles verdaderos de lo que estaba sucediendo. Su pueblo lo protegía, considerándolo un visionario bendecido por los espíritus ancestrales. «Entonces estamos en esto juntos», dijo Valeria.
ambos arriesgando todo lo que conocemos, ambos sacrificando la seguridad que nuestros tiempos nos ofrecen. Sí, confirmó Adrián, y creo que he encontrado algo que podría ayudarnos. Dill. Los siguientes meses fueron de investigación intensiva combinada. Adrián, utilizando el conocimiento ancestral de su pueblo sobre el chamánico, la meditación y la transferencia de conciencia espiritual, compartió técnicas que sus antepasados habían utilizado durante siglos. Valeria, por su parte, continuó estudiando la física cuántica del portal, especialmente las teorías sobre la decoherencia cuántica y cómo la conciencia podría estar conectada con los estados cuánticos. Juntos desarrollaron lo que solo podía describirse como un protocolo de transición. No era garantizado, de hecho, era extremadamente peligroso, pero era lo más cercano a una posibilidad que podían crear. El plan era complejo. Valeria utilizaría una meditación profunda, un estado de conciencia alterado, inducido por tanto las técnicas de Adrián, como una combinación de frecuencias electromagnéticas específicas que ella había sintetizado en el portal. En este estado, su conciencia se volvería lo suficientemente maleable, lo suficientemente cuántica, como para cruzar la barrera del tiempo a través de la grieta. Pero no estaría sola. Adrián, haciendo lo opuesto, intentaría atravesar hacia el presente, hacia el cuerpo de Valeria en 2003. Era un intercambio. Dos almas cruzando las fronteras del tiempo, cada una encontrando el cuerpo del otro, cada una renaciendo en un nuevo tiempo. El equipo de asistentes que el gobierno había designado para trabajar con Valeria consistía en 3 jóvenes científicos brillantes: María, Luis y Javier. Valeria confiaba en ellos lo suficiente como para revelarles, en vaguedades cuidadosas, lo que realmente estaba sucediendo. No les dijo la verdad completa, pero les mostró suficiente para que comprendieran que algo genuinamente revolucionario estaba sucediendo. María, en particular, una mujer de 28 años, con un doctorado en física teórica, vio las implicaciones inmediatamente. «Si esto funciona», dijo María una noche, sus ojos brillantes de una mezcla de miedo y fascinación, «cambiarás todo lo que sabemos sobre la realidad, pero si falla, moriré», completó Valeria. «O peor que eso, mi conciencia podría quedar atrapada entre los tiempos, ni en el pasado ni en el presente, sino en algún lugar intermedio del que no hay retorno». «Y aún así vas a hacerlo», dijo María, no como pregunta, sino como constatación. «Sí», respondió Valeria, «porque la alternativa es vivir sin él. Y descubrí que eso es algo que no puedo soportar». La noche del procedimiento llegó finalmente. Era el 24 de marzo de 2004, casi 5 meses después de que Valeria hubiera visto el portal por primera vez. El cielo de las montañas de Etria estaba despejado, lleno de estrellas que parecían estar mirando hacia abajo, esperando, presenciando. Valeria se acostó en una plataforma que María, Luis y Javier habían construido, rodeada de sensores y máquinas que medirían cada aspecto de su fisiología durante el proceso. «Te amo», fueron las últimas palabras que Valeria escuchó a través del portal antes de cerrar los ojos, antes de seguir a Adrián más profundamente en la meditación, antes de permitir que su conciencia se disolviera en las frecuencias cuánticas del portal. Lo que experimentó durante esos momentos no tenía comparación en la experiencia humana normal. Fue como si existiera simultáneamente en todos los tiempos, en todas las realidades. Vio fragmentos de su propia vida, su infancia en la Ciudad de México, sus primeros años en la universidad, el momento en que se enamoró de la ciencia. Pero también vio la vida de Adrián, su infancia en las montañas, sus entrenamientos como curandero, sus noches bajo las estrellas esperando que alguien como ella llegara a través del tiempo. Y luego,
El salto fue como caer a través de un abismo de luz, como ser desmontada hasta sus átomos y reconstruida nuevamente de otro lado de la realidad. Y cuando finalmente abrió los ojos, Valeria fue Valeria solo de nombre. Su cuerpo era el de Adrián ahora, joven, de 38 años, su piel cálida con el clima de 1847, sus manos acostumbradas al trabajo manual, sus pulmones respirando el aire diferente de otro siglo, y en su cuerpo, en el cuerpo de Valeria, abierto los ojos Adrián. Su conciencia ahora vivía en el cuerpo de una mujer del futuro, sus manos expertas en la medicina tradicional ahora debía aprender a navegar las complejidades del mundo moderno. Los primeros días fueron desgarradores. Valeria, atrapada en el cuerpo de Adrián en 1847, tuvo que aprender rápidamente cómo existir en un mundo tan diferente al suyo. El agua no salía de tuberías, sino de pozos. No había electricidad, no había carreteras pavimentadas, no había hospitales modernos. La comida era lo que el pueblo cultivaba o cazaba, la medicina era hierbas y rituales ancestrales. Adrián, viviendo en el cuerpo de Valeria en 2003, experimentaba todo lo opuesto. La tecnología era abrumadora, los automóviles lo aterraban, la comida procesada le causaba malestar. Pero había un consuelo que trascendía estas dificultades. Estaban juntos, en el mismo tiempo, en el mismo lugar, en el mismo mundo. Valeria, como Adrián, trabajaba con el pueblo como curandero, utilizando su conocimiento científico combinado con las técnicas ancestrales que Adrián había dominado. Descubrió que ciertas hierbas que su pueblo usaba realmente contenían compuestos químicamente activos. Combinó esto con la botica básica que había traído consigo del futuro. Escondida en una bolsa que había cruzado el portal junto con su conciencia, aunque el mecanismo de cómo esto fue posible permanecería un misterio que ni siquiera Valeria podría explicar completamente. En el presente, en la pequeña casa que Valeria alquilaba cerca de las montañas, Adrián tenía su propia batalla. María, Luis y Javier lo trataban como a Valeria, lo que significaba que tenía que pretender ser la científica brillante que una vez fue. Adrián, sin embargo, traía perspectivas diferentes, experiencias diferentes. Comenzó a hablar sobre espiritualidad y la conexión entre la mente y el cuerpo, de maneras que la medicina occidental no consideraba completamente. Para sorpresa de todos, esta perspectiva revolucionó ciertos aspectos de su investigación. Las máquinas que había construido Valeria respondían de manera diferente bajo su supervisión, como si su energía, su enfoque espiritual, complementara los principios científicos. El doctor Camacho fue el primero en notar que algo había cambiado fundamentalmente en Valeria. Su forma de hablar era diferente, sus perspectivas sobre la ciencia eran modificadas, sus intuiciones eran más espirituales. Pero era difícil de precisar exactamente qué era diferente, así que asumió que todo el estrés y la intensidad del proyecto simplemente la había cambiado, madura, le había dado perspectiva. Meses pasaron, años. Valeria en 1847 y Adrián en 2003 aprendieron a vivir sus nuevas vidas. No fue fácil. Hubo momentos de profunda desorientación, de nostalgia por el tiempo del cual habían sido arrancados, de preguntas sobre si habían tomado la decisión correcta. Pero siempre regresaban a la razón por la cual habían hecho esto, el uno al otro. En 1847, Valeria utilizó su conocimiento científico para ayudar a su pueblo de formas sutiles. Cuando la guerra con Estados Unidos llegó a las montañas, proporcionó consejos sobre higiene que salvó vidas. Enseñó técnicas de cultivo mejorado que aumentaron la producción de alimentos. Fue considerada una sanadora mágica, una bendición enviada por los espíritus. Ella y Adrián tuvieron hijos.
Tres hijas que heredaron la brillantez intelectual de su madre y la sabiduría espiritual de su padre. En 2003, en el presente, Adrián revolucionó el campo de la física teórica. Sus perspectivas únicas, venidas de un hombre que literalmente había cruzado el tiempo, aunque el mundo no lo supiera, llevarían a descubrimientos que cambiarían la tecnología. María, Luis y Javier se dieron cuenta gradualmente de que trabajaban con alguien extraordinario, aunque nunca supieron exactamente cuán extraordinario era. Pero la historia no termina simplemente en un «y vivieron felices para siempre», porque la naturaleza tiene un equilibrio y por cada acción hay una reacción. Por cada ley de la física que es burlada, hay un precio que pagar. En 2008, 5 años después del intercambio, Adrián comenzó a enfermarse. Nada diagnosticable por la medicina moderna. Su cuerpo, el cuerpo de Valeria, comenzó a rechazar su conciencia, o al menos eso era lo que Adrián y los médicos que lo trataban podían deducir. Era como si su alma y su cuerpo existieran en frecuencias diferentes, como si hubieran sido forzados a coexistir en una manera que la naturaleza nunca entendió. María y Luis, trabajando en secreto con lo que Adrián finalmente les reveló, intentaron todo lo que podían. Pero no había precedente para lo que estaba sucediendo. La conciencia de una persona existiendo en el cuerpo de otra, en un tiempo diferente, estaba degradándose lentamente. Los médicos que no sabían la verdad diagnosticaban una enfermedad degenerativa rara. Adrián estaba muriendo lentamente, su cuerpo fallando porque su conciencia no estaba calibrada para existir en ese vehículo físico. En 1847, simultáneamente, algo similar le comenzó a suceder a Valeria. Su cuerpo, originalmente de Adrián, comenzó a envejecer de manera anómala. En solo 5 años, Valeria había envejecido como si hubieran pasado 30. Su piel se arrugó, su pelo se volvió completamente blanco, sus huesos se debilitaron. Su pueblo, que la había venerado como una sanadora mágica, comenzó a verla como una bruja maldita. Pero Adrián, quien en 1847 era ahora un anciano que había vivido una vida completa en ese tiempo, la cuidó. Recordó cada momento que habían pasado juntos a través del portal. Recordó el amor que los había llevado a cruzar el tiempo y decidió que si debía estar con ella, entonces estaría con ella hasta el final. Valeria murió en los brazos de Adrián en 1847. Con la puesta del sol sobre las montañas de Etria. Fue pacífica, fue bella, fue la conclusión natural de una historia de amor que había desafiado toda lógica y realidad. Adrián murió 3 días después. Su cuerpo simplemente se rindió, incapaz de continuar sin ella. En el presente, en 2003, Adrián murió en el hospital, rodeado por María, Luis, Javier y el doctor Camacho, quien finalmente había sido informado sobre la verdad de lo que realmente había sucedido. Su última solicitud fue que llevaran su cuerpo, el cuerpo de Valeria, a las montañas de Etria. Cuando lo hicieron, encontraron que la grieta que había formado el portal se había cerrado. La luz azul había desaparecido. Era como si el universo, satisfecho con el intercambio, hubiera decidido que era suficiente, que la barrera entre el tiempo había sido reparada. Pero la verdadera conclusión no es sobre la muerte, es sobre el legado. Las investigaciones que Adrián, como Valeria, había conducido en el presente llevaron a descubrimientos revolucionarios en física cuántica, en la comprensión de la energía, en campos que permanecen inexplorados incluso hoy. Sus artículos, aunque nunca reveló la verdadera fuente de su inspiración, están siendo estudiados por físicos de todo el mundo.
algunos de los cuales han comenzado a especular si ciertos elementos de su trabajo apuntan hacia una teoría de viajes temporales que aún no hemos alcanzado completamente. En los archivos de la comunidad indígena de las montañas de Etria hay historias orales, leyendas que hablan de una mujer sabia que llegó del futuro, que salvó a su pueblo, que vivió entre ellos y les enseñó cosas que solo podía saber alguien que hubiera vivido en otro tiempo. Historias que han sido transmitidas de generación en generación, historias que pocos creen completamente, pero que los ancianos de la región aún cuentan alrededor del fuego. Las tres hijas de Valeria y Adrián crecieron como portadoras de un conocimiento único, la sabiduría ancestral de su padre, combinada con el conocimiento científico futuro de su madre. Sus descendientes, dispersos hoy por todo México, a menudo encuentran que tienen capacidades extrañas, intuiciones que van más allá de la explicación normal, una conexión con los espíritus ancestrales que es casi insólitamente fuerte. María, Luis y Javier continuaron con sus carreras científicas, pero siempre guardaron el secreto de lo que realmente habían sido testigos. En sus momentos más privados, se preguntaban si era posible que el universo tuviera un propósito más grande que nuestras leyes físicas, si el amor verdadero realmente podría ser más fuerte que el tiempo mismo, si dos almas destinadas a encontrarse podrían hacerlo incluso si eso significa cruzar las fronteras de la realidad misma. El portal de Etria permanece cerrado, la grieta en las montañas oaxaqueñas cicatrizada y sellada. Pero hay momentos, en noches claras, cuando los visitantes reportan ver una débil luz azulada emanar de ese lugar, como si el universo estuviera recordando, como si la memoria del amor, que una vez abrió una puerta entre los tiempos, aún resonara sutilmente en ese espacio sagrado. Porque al final, la historia de Valeria y Adrián no es simplemente sobre un viaje temporal imposible o una anomalía científica inexplicable. Es sobre la verdad fundamental de que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Es más fuerte que el tiempo, es más fuerte que la física, es más fuerte que la realidad misma. Y cuando dos almas encuentran ese amor, encuentran verdaderamente el milagro que convierte lo imposible en realidad.